Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro podcast Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia. Hoy está con nosotros José Luis Justicia, él es director médico de SOVI. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. La verdad que estoy muy contento de estar con vosotros para ayudar a visibilizar un poco todos los problemas a los que se enfrentan los pacientes con hemofilia. Pues para conocer esto un poco más, hoy tenemos con nosotros a Sara Barcenilla. Ella es enfermera del Hospital La Paz de Madrid. Bienvenida. Muchísimas gracias y me sumo a los agradecimientos por, además, darnos este espacio a los profesionales de enfermería. Bueno, es un placer escucharte y seguro que vamos a aprender mucho. Y vamos a empezar, yo creo que por una pregunta importante para ubicaros a los enfermeros, que es ¿cuál es el papel que jugáis vosotros con los pacientes de hemofilia? Yo realmente creo que es bastante difícil de determinar porque hacemos muchas cosas, pero bueno, se resume al final en que coordinamos los cuidados que prestan los miembros del equipo multidisciplinar a los pacientes. También podemos detectar necesidades y actuar, informar a los médicos, administramos el tratamiento, les enseñamos, o sea, al final les acompañamos durante toda la vida. Sara, siempre me he preguntado, yo como médico sé el papel que hacen los médicos, ¿no? Pero sí me he preguntado qué hay más allá en el papel de enfermería, cómo es el proceso desde que el paciente es diagnosticado, qué le decís, qué le enseñáis, en qué aspecto de la enfermedad incidís más. Pues realmente lo personalizamos lo máximo porque no es lo mismo cuando son personas que el diagnóstico es desde el nacimiento, ¿no? Que son mutaciones de nuevo diagnóstico, no es lo mismo que mamás que ya han tenido un familiar o ya han tenido otro niño con hemofilia. Entonces es un reto adaptarnos a cada paciente. Y bueno, al final, pues eso, vamos a darle información poco a poco, porque muchas veces, sobre todo los nuevos diagnósticos, bastante es con asumir la noticia, ¿no? de pues que tu bebé tiene una enfermedad que es crónica, que tiene tratamiento y que va a estar fenomenal, pero tiene controles, tiene que tener una serie de precauciones. Entonces, intentamos dosificar toda la información que tienen que tener a lo largo de una serie de consultas, de día a día, de poco a poco, y es un trabajo que hacemos diario, poco a poco. Claro, porque además de esos cuidados que también lleváis vosotros en el hospital, también les enseñáis autocuidado, entiendo, ¿no? ¿Y cuáles son estos autocuidados que practicáis o que trabajáis con ellos para que luego puedan implementarlos en casa? Pues normalmente, o sea, tarda un tiempo, ¿no? Hasta que las personas ya, digamos, pueden reducir la dependencia del hospital y ya empiezan a administrarse el tratamiento en domicilio, o que capacitamos a los papás y a las mamás. También es muy importante la labor que hacemos en los campamentos de hemofilia, que solemos ir enfermeros del hospital bueno, en este caso La Paz, que es un hospital, pero sé que se hace en otros puntos de España. Y bueno, ahí por las mañanas pues estamos todos, desayunamos, nos subimos todos a pincharnos, hay piques, a ver quién aprende antes, ¿no? Es un ambiente como muy bueno, sobre todo donde te dejan de ver con esa distancia que puede poner la mesa y el uniforme, ¿no? Al final estás en un campamento, estás vestida de deporte y te ven como de igual a igual. Y ahí es donde muchas veces vemos las necesidades reales o las carencias reales que hay. Porque hay mucha gente que a lo mejor viene a la consulta o bueno, mucha gente, ¿no? Nos han dado algunos casos que vienen a la consulta como que ya saben lo que les vamos a decir, ya saben las recomendaciones y luego fuera hacen otras cosas, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, lo del fútbol, que es verdad que no es algo que a lo mejor aconsejemos proactivamente, pero sí es verdad que vivimos en un país y en un entorno donde el fútbol es, ley. Y muchas veces es peor que a lo mejor la persona con hemofilia, el niño con hemofilia en este caso, esté apartado, no esté integrándose y no esté disfrutando plenamente de su niñez. Entonces les acompañamos para hacer lo que quieran hacer, protegidos y cuidados. Al final es como integrar a los pacientes, sobre todo a los niños, en un juego de los autocuidados, ¿verdad? Pero me pregunto si hay algún tipo de paciente, algún perfil del paciente en el que os enfrentáis a más dificultades a la hora de integrar esos autocuidados en un juego. Yo creo que, bueno, además lo que dices me gusta mucho porque lo intentamos hacer desde que son bien pequeños. O sea, cuando ellos vienen, al final empezamos a pincharles pues cuando tienen 9, 10 meses de edad. Entonces empezamos con este juego que tú dices, pues teniendo un muñeco, por ejemplo, y haciendo roleplay con el muñeco. Pues mira, vamos a pinchar al muñeco. ¿Y dónde pinchas a papá? ¿Y dónde les damos jeringas, les damos cosas, materiales que al final luego van a ver en su día a día y los tienen que ir integrando de esta manera poco a poco? Y sí que es verdad que hay personas también que es un reto el hecho de decir, bueno, pues hay que seguir las recomendaciones, hay que seguir cumpliendo y demás. Pero bueno, al final yo creo que cuando a una persona le explicas el porqué, no es una orden, en plan, no, tienes que hacer esto, sino
tienes que hacer esto porque es mejor para ti, es más adecuado, está demostrado que cuando das toda la explicación completa, igual que a cualquier persona, ¿no? Es mucho más fácil de integrarlo y entender el motivo de por qué te estamos pidiendo eso. Claro, yo te iba a preguntar, por ejemplo, por las herramientas con las que contáis para facilitar esa adherencia al tratamiento, ¿no? Entiendo que esto que dices de la comunicación es casi muy importante, ¿no? Porque al final ellos son conscientes de la importancia que tiene esta adherencia a los tratamientos. Pero más allá de la comunicación, por ejemplo, ¿utilizáis algún tipo de dispositivos electrónicos u otro tipo de herramientas para facilitar esta adherencia? Sí, y además nos encanta. O sea, en nuestra unidad lo promovemos mucho, casi todos llevamos dispositivos de actividad y hacemos competiciones. En una ocasión hicimos una competición con la Asociación de Pacientes nuestra de Madrid, cada uno iba haciendo un reto de pasos y de actividad física, y somos muy conscientes de la importancia al final tener registros para, voy a decir controlar, pero no es controlar, ¿no? Sino tener una idea, tener una foto completa de lo que está pasando, ¿no? De ver hasta qué punto lo que yo digo en el hospital se refleja en su día a día. Y yo además trabajo en los ensayos clínicos, entonces el reporte es mi día a día, ¿no? Y realmente donde creo que está el reto son las personas que no son adherentes al registro, pero sí son adherentes al tratamiento, ¿sabes? Porque al final el reporte que a ti te llega es que no se está pinchando adecuadamente, pero sí que lo está haciendo. Entonces, lo que tienes que trabajar no es la importancia del tratamiento, sino la importancia de cómo todos esos datos que tú generas en tu domicilio nos van a ayudar a nosotros en el hospital y a él mismo. Yo querría abordar contigo un aspecto diferente. Estos pacientes, evidentemente, tienen que ser tratados, diagnosticados en el hospital por su hematólogo, por su enfermera, pero también acuden al centro de atención primaria por si tienen alguna caída. Y me preguntaba, esa coordinación asistencial entre primaria y especializada es crucial en este tipo de pacientes. ¿Qué papel juega aquí la enfermería del hospital para procurar una óptima coordinación asistencial? Pues es un reto, porque al final lo que pasa es que centros de salud hay muchísimos y personas con hemofilia no hay tantas. Entonces realmente no sé hasta qué punto sería productivo capacitar a toda la atención primaria, ¿no? En términos de recursos y de tiempo para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, sí que en mi hospital lo que está haciendo la jefa de sección de nuestra unidad, la doctora María Teresa Álvarez Román, y nuestra supervisora, que es Carmen García, están haciendo un programa de formación específico dado del hospital, desde la unidad de coagulopatías, a los profesionales de atención primaria. Y lo que nos pasa muchas veces, y yo creo que en otros centros también, es que la unidad de hemofilia es su centro de atención primaria. Entonces, muchas veces eso está muy bien, ¿no? Porque al final es como su casa, saben que pasa cualquier cosa y tienen a su hematólogo, a su enfermera, que les conoce perfectamente y tienen toda esa tranquilidad. Pero muchas veces se pueden perder programas de atención primaria que son muy importantes, de detección de enfermedades crónicas o de cribado, cáncer de colon y demás. Entonces, sí que es verdad que es un poco reto, pero yo creo que se están haciendo cosas para que sea todo una continuidad mucho más efectiva. Otro papel que tenéis, yo creo que muy importante, antes justo decías, cuando a una mamá le dicen que su bebé tiene hemofilia, ¿no? No solo es aprender a gestionar la patología, sino también a aprender a vivir con ella, ¿no? O sea, hay una parte yo creo que importante de apoyo emocional que dais vosotros, de apoyo psicosocial y de también conseguir que el paciente pueda integrarse no solo a nivel de tratamiento y de adherencia, como hablábamos antes, sino también a nivel social, ¿no? Y esto me imagino que el papel de la enfermería, que estáis muy en contacto con los pacientes, es importante. ¿Cómo lo gestionáis vosotros? Trabajamos mucho, o sea, obviamente si detectamos una necesidad a la cual no podemos cubrir nosotras, derivamos a otros profesionales sanitarios, tenemos psicólogos en la unidad, pero si lo podemos manejar nosotras, sí trabajamos mucho con las asociaciones de pacientes, damos ese aporte porque al final ellos son los verdaderos profesionales en la gestión de lo que es el aspecto psicosocial. Pero bueno, realmente nosotras es estar con ellos y además desde que entran, porque al final un hospital es un entorno un poco hostil, no es un sitio donde los niños tienen que estar en el parque jugando y tal. Entonces, nuestra unidad está preparada con un montón de colores, ¿no? Para intentar que la experiencia del hospital sea lo menos mala posible, ¿no? Y nos sentamos con ellos, trabajamos con ellos, pintamos con ellos, porque luego escuchas cosas que yo, por ejemplo, soy mamá de un bebé bueno, ya no es bebé, 1 año y medio, ya la tengo mayor, pero muchas veces veo pacientes de la edad, ¿no? Y entonces veo que, por ejemplo, si se le ha podido poner el tratamiento, sale la mamá diciendo, ay, mira qué bien, pues hoy podemos ir al parque, porque a lo mejor si no nos hubieran puesto el tratamiento no podríamos ir al parque, ¿no? Y entonces te das cuenta de algo tan fácil para ti como es bajar las escaleras de tu casa e ir al parque,
para estas personas a veces pueden suponer retos, ¿no? Entonces, el impacto en la vida es muy grande y al final trabajando con ellos, estando con ellos y viendo prestando atención a este tipo de comentarios, a este tipo de experiencias, pues entender la magnitud de lo que es la hemofilia en su vida. Hablamos mucho de pacientes, pero en estas enfermedades raras no podemos olvidar a los familiares. ¿Cuál es el papel de la enfermería en colaborar, en la colaboración, en la ayuda a entender la enfermedad o a tratar la enfermedad de los familiares? Pues ahí también siempre ha cambiado mucho con el tiempo, ¿no? Porque yo tengo pacientes de 40 años para arriba que me vienen y me cuentan que su experiencia de pasar por la enfermera era el niño solo, la puerta cerrada, 4 personas encima de él y claro, llorando o tú esperando fuera como niño, escuchando que otro niño está llorando ahí, sabiendo que ahora te toca a ti, ¿no? Ahora es totalmente diferente cómo entendemos este proceso. Siempre invitamos a la familia a entrar, siempre, y de la misma manera que hacemos la explicación a la persona con hemofilia, se las hacemos a sus familiares, siempre que ellos quieran estar y entrar y demás. Obviamente les involucramos en todas las explicaciones, toda la información, les derivamos a las páginas de la National Hemophilia Foundation, de la Federación Mundial de Hemofilia, de nuestras asociaciones, que tienen información súper valiosa y validada con criterio. Y al final, poco a poco, es un trabajo poco a poco, porque es verdad que para nosotros es un lenguaje lo usamos al día a día, ¿no? El lenguaje médico, todo el rato estamos ahí, pero si te sales de eso, puede ser complejo. Entonces es un trabajo de día a día y poco a poco. Claro, porque en el momento en el que han diagnosticado al paciente, el médico, ¿no? Diagnostica al paciente, vosotros entiendo que os apoyáis muchísimo en la enfermera. ¿En qué momento empieza ya a tener ese protagonismo la enfermera, que muchas veces veis más al paciente, ¿no? que el propio médico? Sí, pues yo creo que eso, en el momento del diagnóstico, cuando ya pues están trabajando ahí en colocar el diagnóstico en su vida, al final pues van a ser las primeras administraciones, las primeras vacunas. Ahí es donde vamos a empezar nuestro proceso de enseñanza del tratamiento y de manejo de la enfermedad. Y siempre que detectemos algo que nosotras no podemos manejar o que nos parece interesante y lo sepa el hematólogo, por supuesto, siempre vamos a decírselo. Hay una comunicación súper fluida y tiene que ser así. Pues Sara, muchas gracias. Yo no sé si José Luis tiene alguna pregunta más. Daniel, gracias, Sara. Ha sido para mí muy informativo, muy útil. Espero que a todos los oyentes de este podcast también haya sido tan interesante y tan útil como ha sido para mí. Muchas gracias. Sí, yo creo que nos has explicado a la perfección cuál es el valor que tenéis la enfermería con los pacientes de hemofilia. Y yo antes de terminar te quiero hacer una pregunta que siempre hacemos a los invitados y es, ¿cuál es la experiencia más valiosa que te llevas de tu relación con la hemofilia? Yo para mí, además es que tengo ese sesgo, ¿no? De que trabajo en investigación y en ensayos clínicos, entonces yo lo que veo, y lo digo siempre, es un altruismo increíble. O sea, son personas que son conscientes del valor que tiene la investigación y de apostar por nuevos tratamientos, probar nuevas formas de manejar la enfermedad, o incluso lo que te digo, dispositivos, aplicaciones, todo. Porque ellos, y además lo manifiestan siempre, quieren que los niños que vienen detrás no pasen por lo que ellos han pasado. Entonces me parece súper bonito, me parece un mensaje que me llevo siempre a mi casa y realmente lo cumplen. Participan en investigación para mejorar la vida de gente que viene detrás. Así que... Pues qué bonito, Sara, sí, que estás diciendo, entiendo que es lo que más te han aportado estos pacientes, ¿no? Esta generosidad de la que estás hablando. Sí, tal cual. Muchas gracias, Sara. Yo creo que con estas palabras nos quedamos, ese mensaje tan bonito de esa generosidad de los pacientes. Y nada más, daros las gracias a los dos. José Luis, gracias por acompañarnos. Sara, un placer escucharte. Y a todos los demás os emplazamos al próximo capítulo de Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia. Gracias. Hemofilia Out Loud. Hablemos de hemofilia.